Y yo creo que el 99% de las personas no se atreven a tocar el tema de todo lo que están pensando, sintiendo, moviéndose en materia de la sexualidad. En realidad, la mayoría de los seres humanos piensan, porque así han sido educados o así se dio, por decirlo así, que la sexualidad simplemente tiene un propósito que es placer de corto plazo, genital o tener hijos. Punto. Reproductivo. Ajá, reproductivo. Y esa es la función de la sexualidad. Y eso es lo que la mayoría de la gente piensa. Ahora, las culturas iniciáticas nos han enseñado que no. Las culturas iniciáticas nos han mostrado que la sexualidad tiene un nivel de profundidad y un objetivo espiritual. Hay que partir de que el estar casado, el tener una relación, no me hace ser dueño de la otra persona. Correcto, ni O de sea, su cuerpo. ni de su cuerpo, ni de nada, ¿no? ni su espacio, ni nada. O sea, soy yo puedo ser conmigo y también yo te diría, cuida tu integridad personal porque muchas veces hay gente que se ha puesto en riesgo y no ha cuidado su integridad por experimentar ciertas o cuales cosas. Hay quienes preguntan, bueno, entonces, ¿qué necesito hacer? Un miembro de la pareja dice, bueno, necesito entonces aceptar todo para que no me sea infiel o no lo busque afuera porque yo no estoy aceptando todo y entonces está bien, mejor yo lo acepto y pago ese precio. Cuidado, hoy puedes perder todo lo que tienes. Hola, somos Ana Paola. Y Jaime. Y hubo un día en el que perdimos todo e incluso casi morimos, pero no fue así. Hoy estamos aquí para contarte cómo puedes alejarte de las posibilidades de perder todo lo que más quieres y acercarte a las victorias que siempre soñaste. Y todo con un ingrediente secreto que muchos conocen, pero pocos lo utilizan como debería ser. Hablamos del amor. Aquí descubrirás por qué las personas que no viven con amor en sus vidas pierden constantemente y las que aman de manera excepcional triunfan cada día. Así que, gana lovers, por estar aquí hoy ya ganaron. ¡Comenzamos! ¿Cómo hablar con mi pareja sobre mis gustos en la intimidad? ¡Wow! Una enorme pregunta, una muy importante pregunta y bienvenidos a nuestro podcast de Gana Lovers. Este nuevo episodio donde nos volará los sesos. De alguna manera generará seguramente algo de controversia con un tema tan importante de cómo hablar estos gustos y preferencias con la pareja en la intimidad. Claro. A ver, el lenguaje del amor es vasto y variado y cada uno tiene su propio dialecto cuando se trata de la intimidad, pero ¿cómo abordamos este delicado y delicioso tema con nuestra pareja? ¿Cómo comunicamos nuestros deseos, preferencias, gustos en la intimidad? Hoy en Gana Lovers nos llevaremos de la mano de un viaje de exploración, comunicación, desentrañando las claves para hablar abiertamente sobre nuestros gustos en la intimidad, gustos, preferencias, deseos, límites. Límites. Y si alguna vez te has preguntado cómo iniciar esa conversación, quédate con nosotros. Es hora de construir puentes de comprensión para gozar del amor. Y mira, algo que nos preguntan muchos, ¿cómo afrontamos estos retos al comunicar las preferencias íntimas a nuestras parejas, a nuestra pareja y cómo lo abordamos? Es un tema, si te fijas, la intimidad tiene muchos aristas, muchos ángulos. La intimidad puede ser una intimidad emocional, puede ser una intimidad física, puede ser una intimidad en espacio. Hay muchísimos términos Sí, en intimidad. la intimidad mental, intimidad espiritual, intimidad sexual. En este podcast vamos a hablar de la intimidad sexual. Sí, la intimidad física y sexual, donde vamos a estar enfocándolo más en esa área. Y yo creo que la sexualidad obviamente es el término, es un tema que habla desde los inicios de los tiempos. Entonces tenemos que abordarlo de diferentes ángulos, desde Adán y Eva. Es más, va a ser breve este podcast porque vamos a hablar desde cuando Adán y Eva, para poder hablar, y va a ser breve, desde Adán y Eva hasta ahorita. Mira, todos y la serpiente. Y la serpiente que vino ahí a tocar las cosas. Dice, ¿cómo hablo? ¿Cómo hablo? Es importante hablarlo. Es importante, sí. Es importante hablarlo. Cada cabeza es un mundo y en cada cabeza pasan... Y cada cuerpo también. Y cada cuerpo pasan muchísimas cosas, muchísimos temas y muchísimas cosas mueven. Y yo creo que el 99% de las personas no se atreven a tocar el tema de todo lo que están pensando, sintiendo, moviéndose en materia de la sexualidad y esta intimidad sexual. Y sobre todo en la pareja, hay personas que tienden a normalizar cosas, hay personas que tienden a interpretar cosas. Entonces es importante ver el tema, primero que nada, cuáles son estos temas de la intimidad sexual. Diríamos que la vulnerabilidad es esencial en estas conversaciones, ¿cierto? Claro. O sea, al final del día necesitamos crear un espacio seguro donde ambos nos sintamos cómodos compartiendo esto tan íntimo. Primero que nada, vivimos en una sociedad que tiene muchísimos tabús. ¿Por qué no se habla de esta sexualidad?
porque hay muchos tabús, muchas mordazas. Hablar de la sexualidad desde nuestros hogares fue algo totalmente, o en muchos lados, a veces reprimido, a veces mal visto, a veces juzgado, a veces era un tema que, aun cuando fuera muy natural, nunca se tocaba o se tocaba de una manera también muy grotesca, muy arbitraria, a veces como en insultos, a veces ofendiendo a las personas. Si tú tienes deseos, si tú tienes ganas, entonces eres una X cosa, 4 letras, o viceversa, ¿no? Si tú tienes este tipo de fantasías, entonces eres un, y vienen toda una serie de adjetivos calificativos. De Entonces, juicios. de juicios. Desde el propio hogar hay un tipo de limitación. Entonces, el niño, o como joven o como adolescente, no supo identificar hasta dónde podía poner ciertos términos en la mesa y hasta dónde no, porque había mucho juicio, mucha recriminación por el tema de juzgar la sexualidad de cada quien, ¿cierto? Sí, cierto. Entonces, ¿qué es importante? Bueno, todo es importante, pero ¿qué es importante en materia de esta intimidad sexual y esta comunicación en la intimidad sexual? Y acá me parece que número uno, es identificar cuáles son los gustos de cada quien, ¿cierto? Primero la orientación también, la orientación, a qué estoy orientado dentro de la parte sexual, a qué estoy orientado con mis temas, con mis inquietudes, y cuando tuve esa información como orientación, qué fue lo que se me dijo de la sexualidad. Y en un momento dado, quizás no se me dijo mucho y yo empecé a buscar por mi cuenta. Hoy día las redes sociales, los medios, las páginas están tan demasiado abiertas que hoy día ver pornografía, ver muchísimas cosas es muy común para muchísimas personas. Y hoy yo digo que es una sociedad muy sobreestimulada, muy sobreestimulada. Y sobrecargada de información también. Entonces, muchos de los que ven ciertos programas en las redes sociales o en los medios de internet creen que eso es real y que todo eso es cierto y lo empiezan a confundir. Por ejemplo, si ves una escena de unos actores pornos, por ejemplo, la gente quisiera hacer algo muy similar y no sabe que ellos tienen ciertas técnicas, ciertas maneras, ciertas formas, pero lo quieren replicar y se ponen en riesgo o ponen en riesgo a otras personas. En la mente del humano, y eso dicho ya en el estudio de la sexualidad, hay algo que se llaman parafilias. ¿Qué son esas parafilias? Las diferentes fantasías de cómo quieren desarrollar su placer sexual. Y ha habido mucho en la historia, desde emperadores, desde políticos, desde artistas, de muchísimas personas, incluso de las propias diferentes formas de iglesias, donde ha habido muchos temas con la sexualidad involucradas. Pero ¿por qué ¿a qué se debe todo esto? A que no hay la información adecuada y se terminó satanizando todo cuando debía haberse puesto en la mesa y orientar y educar de una mejor manera. Si tuviéramos esa educación... O confundiendo, ¿no? O confundiendo. O confundiendo, se terminó confundiendo también. Terminaron confundiendo, terminaron maltratando. Ahora, que efectivamente la gente tenga, por ejemplo, vamos a poner ejemplo de una persona que está muy sobreestimulada, y entonces quiere tener más estímulo del que normalmente una persona habitual tendría. Entonces, a lo mejor es una persona que está más ligada a situaciones de sadomasoquismo y quiere sentir más. Quiere sentir más porque está tan anestesiado en ciertas cosas que quiere tener una sobreestimulación mayor. Pero ¿qué pasa si no hay reglas, si no hay formas? ¿Y cuáles son este tipo de reglas? Para poder hablar con la pareja de ese tipo de, oh, yo tengo ganas de hacer esto, ok. Son tus ganas muy personales. Primero que nada tendrías que conocer quién es tu pareja. A lo mejor tener una pareja muy afín a lo que a ti te gusta, a nivel incluso sexual. Si no hay esa afinidad, va a haber muchísimo conflicto. Claro. Pero aunque hubiera esa afinidad, también habría que ver dos elementos muy importantes, el cuidado y el respeto. ¿Sabes? Creo que aquí, antes que nada, es importante que cada quien revise el valor simbólico o el significado que tiene la sexualidad para sí mismo, el nivel de conciencia que tiene en relación a la sexualidad. Al final del día todo parte de la conciencia. Y desde la conciencia, dependiendo del nivel de conciencia y del valor simbólico, del significado que tiene algo, en este caso es la sexualidad, es que de ahí parte cada humano para desarrollarse en ese tema. En este caso es para desarrollar su sexualidad, su gusto, su preferencia, su placer, etc. Entonces... y llevarlo a los diferentes niveles de la sexualidad. Claro. El nivel mental de la sexualidad, el nivel físico de la sexualidad, el nivel espiritual, el nivel emocional de la sexualidad. Sí, es que hay gente que cuando piensa en sexualidad piensa nada más en genitalidad. Cierto. Entonces es importante, por eso es como cada quien necesita considerar su conciencia en relación a su sexualidad o a su intimidad. Cada quien su conciencia.
En realidad, la mayoría de los seres humanos piensan, porque así han sido educados o así se dio, por decirlo así, que la sexualidad simplemente tiene un propósito que es placer de corto plazo, genital o tener hijos. Punto. Reproductivo. Ajá, reproductivo. Y esa es la función de la sexualidad. Y eso es lo que la mayoría de la gente piensa. Ahora, las culturas iniciáticas nos han enseñado que no. Las culturas iniciáticas nos han mostrado que la sexualidad tiene un nivel de profundidad y un objetivo espiritual. Espiritual, de trascendencia, energético. Ajá, de trascendencia, de creación, y no solamente de creación de hijos, sino de creación de la vida, de crear la vida con la energía sexual. Entonces, el camino de la sexualidad puede ser un camino espiritual y hermoso de crear la vida que uno desea y crear la vida que la pareja desea y generar algo muy bello, muy hermoso, muy maravilloso. O puede ser algo donde simplemente para las personas, dependiendo de cómo cada quien lo interprete o cómo cada quien tenga esa conciencia, es, no, placer por placer y simplemente es algo genital y se acabó. Entonces, dependiendo de eso. Entonces, primero es, ok, ¿cuál es mi nivel de conciencia en relación a la sexualidad? ¿Y me quiero quedar con ese nivel de conciencia o quiero aprender realmente el propósito superior, no nada más el propósito básico del cuerpo, sino el propósito superior de la sexualidad? Y entonces, dependiendo de eso, podemos partir, ¿cierto? Sí. Y entonces, ¿por qué? Porque eso va a dirigir, hablamos en un podcast acerca de la dirección, bueno, aquí esto va a dirigir la relación con la sexualidad y la relación de la sexualidad en la relación de pareja. Y hemos hablado también en otros podcasts de los valores y fundamentos que cada quien tiene. A veces puede coincidir con ciertos valores y fundamentos o puede no coincidir. Y está bien, cada quien va creando en una relación de pareja sus propios valores y fundamentos donde sí permite o que no permite en la relación. Y esto que dices es muy importante porque al final del día la sexualidad es una expresión también del ser. Entonces, cómo uno se expresa en la sexualidad o cómo uno se expresa en la intimidad está revelando qué hay en el interior de cada uno, ¿no? Y así como está esta expresión en lo sexual, está en la expresión en lo social, pero no hay mucha diferencia. Es decir, la manera como nos expresamos en el interior también nos vamos a expresar en el exterior. Entonces, si alguien es, por ejemplo, en el interior, voy a poner un ejemplo que me viene ahorita a la mente, alguien es un transgresor o un abusivo en el interior, o en el exterior, claramente también lo es en el interior. Sí, lo es a nivel social, lo es a nivel sexual también. Exactamente, íntimo. exactamente. Ahora, que lo hace de manera diferente, sí. Entonces, es encontrar lo idéntico en lo diferente. No puedo hacerlo de manera diferente, pero al final del día la conciencia y la manera de expresión del ser se va a expresar en lo social con diferentes acciones, actitudes, conductas, y se va a expresar en la intimidad con diferentes acciones, actitudes y conductas en lo sexual. Y tenemos derecho a todo, porque al final de cuentas la parte de la mente, trabajar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestras acciones, nuestra sensualidad y nuestra sexualidad. Tenemos derecho, siempre y cuando no transgredamos a otro. O sea, tú tienes derecho a tu propio cuerpo, a trabajar contigo lo que tú necesites trabajar y está bien, está bien que lo hagas, al final de cuentas es tu sexualidad. Ahora, que tenemos una no orientación adecuada, o sea, no información adecuada, para no decir la palabra orientación y que la gente lo confunda con orientación de género, no, sino más bien una información. Una formación. Una formación interna con cada uno de los temas, cómo cuido mi cuerpo, cómo cuido mi mente, cómo cuido mis acciones, cómo cuido mis emociones y cómo cuido mi sensualidad y cómo cuido mi sexualidad. Y cómo las dirijo. Y cómo las dirijo, cómo las llevo hacia lo social, es importante. Ahora, hay parejas que están de acuerdo en ciertas cosas y vale la pena que cada quien quiera experimentar en la parte física y en la parte del placer lo que quiera experimentar, pero para eso también todo el mundo tiene reglas. Entonces, si quieres poner en la mesa tus preferencias, tus gustos, y los quieres poner, está bien, se vale ponerlos, y tu pareja te podrá decir si está o no de acuerdo con eso, si siente que está con esos valores y fundamentos, si se siente agredida o no se siente agredido. O sea, cada quien va a poner en la mesa, pero se puede. Ahora, obligar es distinto. Claro. Tú puedes poner en la mesa, tengo esta fantasía, tengo estas ganas, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer lo otro. Puedes compartirlo y está muy bien y se vale porque es parte de la expresión plena dentro de la relación. Se puede compartir con toda la libertad lo que es tu necesidad o tus ganas o tus deseos o tus gustos y querer sentir más, explorar más. Está bien. Solo no obligar a la otra persona y yo creo que se puede poner en la mesa. Me gustaría a mí hacer esto, sin embargo te lo pongo en la mesa
no estás obligado o obligada en hacerlo. Y también, si no se puede, pues no se puede. Mucha gente aquí es donde empieza un parteaguas, porque si no se puede en este lado, entonces buscan por otro lado que se Exacto, pueda, exacto. y entonces lo buscan de una manera de infidelidad o fuera de la relación. Ujú. Entonces también si la persona está en esa posición, ¿ok? ¿Qué pasaría si no se puede hacer aquí? Nos va a afectar a nivel de que lo quiera hacer en otro lado y eso va a provocar infidelidad y va a culpar a esta persona porque entonces por tu culpa, por tus valores, por lo que tú quieras, no lo puede hacer aquí, ahora lo voy a hacer allá y tú eres la responsable de que yo sea infiel. Tampoco eso no creo que sea lo más adecuado. Sí, es que mira, aquí hay un tema delicado, porque entonces hay quienes preguntan, bueno, entonces, ¿qué necesito hacer? Digamos, un miembro de la pareja dice, bueno, necesito entonces aceptar todo para que no me sea infiel o no lo busque afuera porque yo no estoy aceptando todo y entonces está bien, mejor yo lo acepto y pago ese precio. Necesito hacer eso y entonces tengo una infidelidad a mí mismo, a mí misma, de mis principios, de mis valores, de mis límites. Me soy infiel a mí con tal de que la otra persona no haga afuera algo que yo no quisiera, ¿cierto? Sí. Y a veces la otra parte puede decir, ¿sabes qué? ¿O qué tengo que hacer? ¿Tengo que restringirme? ¿Tengo que aguantarme? ¿Tengo que sofocar mis impulsos, mis instintos, mis deseos, mis sueños porque mi pareja no colabora con eso? Entonces, pareciera que alguno de los dos tendría que sacrificar o tendría que renunciar. Y eso a la larga lleva a un nivel de insatisfacción. Y de dolor interno, Y de dolor y interno, muchas sí, veces hay que sí. reconocer, o sea, hay que partir de que el estar casado, el tener una relación, no me hace ser dueño de la otra persona. Correcto, ni O de sea, su cuerpo, ni de su cuerpo, ni de nada, ni ¿no? su espacio, ni nada. O sea, soy yo puedo ser conmigo y también yo te diría, cuida tu integridad personal porque muchas veces hay gente que se ha puesto en riesgo y no ha cuidado su integridad por experimentar ciertas o cuales cosas a través de tomar sustancias para tener más placer, diferentes tipos de sustancias o drogas o lo que sea para tener más placer y se han puesto en riesgo su propia integridad física a llegar a otros niveles. Pero si yo lo decido por mí en lo particular, bueno, soy responsable al menos de mí, pero yo no puedo involucrar a otra persona, ni es sano involucrar a otra persona en algo que la otra persona no quiere y no desea hacer, Ajá, uno se porque no siente somos dueños del por su otro. historia, porque también cada quien tiene una Ahora, historia. sí, Y entonces anteriormente, se trata de que, digamos, se trata de que en la relación sí, haya sí placer, gozo, alegría, disfrute, pero también seguridad y amor. O sea, que haya todo, ¿no? Que sea integral, que haya esa abundancia de todo. Entonces, no necesita ser como algo que se sufra o que se sienta mal o no, al contrario. ahora fíjate, ahorita, hoy día, en la actualidad, hay dos tipos de polos. Por ejemplo, hay el polo que, voy a referirme primero a cómo era antes. Anteriormente, había hombres que llegaban a su casa y querían tener relaciones y no importaba si la mujer quería o no quería y era una violación y la mujer no decía nada porque lo asumía como un hecho de, bueno, soy su esposa, soy su pareja, pues no puedo decir nada, el sexo es parte de, y entonces se quedaban calladas con muchísimo, pero sufrían muchísima violación. Muchas mujeres, muchas. Hoy día, ¿qué es lo que sucede? Hoy día hay un respeto a muchas cosas, o hay gente que dice, no, pues hay hasta demandas. Llegó el marido y quiso abusar o quiso violar, o el novio quiso violar, entonces hay una demanda por ese tipo de cosas. Anteriormente no era así, hoy día hay ese derecho también que ha tenido el propio ser humano de poner en la mesa y decir no estoy de acuerdo con esto y esto es una violación, es una transgresión, es un abuso y no quiero tenerlo. Pero también, por otro lado, hay ese querer explorar muchísimas cosas, ese querer explorar más que desde los exterior, los singler, etcétera. Y ojo, muchas de las veces vuelvo a decir, si no estás de acuerdo, puedes transgredir a otra persona y puedes poner en riesgo la integridad de otra persona. Y hay gente que dice, ok, lo voy a aceptar porque amo a la persona y cree que amar implica complacer, Y que no. amar implica ser permisible. No. Yo, aquí la pregunta clave y el tema es cómo hablar con mi pareja sobre mis gustos en la intimidad. Hablar está bien, puedes hacerlo. Yo creo que es muy válido hacerlo. Y si no es la persona que te está satisfaciendo del todo y para ti es muy importante ese tipo de satisfacciones, quizás no sea la pareja adecuada con la que tienes que estar. A lo mejor busca una pareja que verdaderamente quiera estar en esa sintonía contigo y no la pongas en riesgo. Mira, el tema es aquí que sí necesitan hablar, bueno, necesitan primero generar esa vulnerabilidad, ese espacio seguro
necesitan no hacer juicios, no sentirse juzgados, porque es un tema sensible, no sentirse juzgados, pero tampoco hacer juicios al otro, ¿cierto? Ni sobre el tema, sino transparentar simplemente, yo deseo esto, tú qué deseas, cómo yo me siento con tal, cómo te sientes tú, y ver si se puede llegar a esa danza armoniosa, maravillosa de la intimidad, donde hacen justamente como una danza, ¿no? Como, somos tan compatibles que danzamos tan bien y llevamos tan linda no solamente nuestra relación en lo social, digamos en lo externo, sino también nuestra relación en lo interno, en lo sexual. Entonces podemos llevar esa danza maravillosa, buenos compañeros de danza, de camino, de vida. Ahora, si no es posible hacer eso, entonces es encontrar los puntos donde ambos se sientan cómodos, se sientan felices, se sientan plenos, se sientan satisfechos, buscar esos puntos y saber que posiblemente uno u otro o ambos van a renunciar a ciertas cosas, pero no como un sacrificio, sino como una elección, y una elección no de por ti voy a hacer tal cosa, por tu culpa voy a hacer tal, o mira, pues un periodo de tiempo voy a aguantar, pero después no, sino como desde un lugar de jerarquizar ¿qué es más importante? Si es nuestro vínculo amoroso y todo lo que hacemos juntos y construimos juntos y podemos construir juntos, o mi placer de cierta manera puntualmente en la intimidad. Entonces, si en la jerarquía es mi placer en la intimidad, entonces buscarás preferentemente algo que libere a la otra persona y tú tomes tu camino hasta que lo encuentres. Pero si la preferencia es yo, por mi jerarquía, por el orden de importancia y de intereses, nuestra relación, lo que tenemos juntos, lo que estamos construyendo, lo que vamos a construir todo, entonces encontremos un punto donde sí tengamos ese nivel de satisfacción, de placer y de gozo y de disfrute, en donde ambos nos sintamos bien, pero jerarquizamos la relación. Entonces, esto que yo hago, a lo que yo elijo decir sí o a lo que elijo decir no, no lo hago por ti, sino lo hago porque yo lo elijo. Y así ambos están en un estado de adulto responsable. Y el hilo es muy delgado porque, por ejemplo, compartir con alguien, o sea, imagínate, tengo el gusto, no sé, tengo la fantasía. Y hay fantasías muy típicas de hombres y fantasías muy típicas de mujeres. Si nosotros hacemos un estudio y nos remitimos a los estudios que hay, a veces es la típica fantasía del trío. Entonces hay gente que dice, yo quisiera tener un trío. Entonces, el que lo estés poniendo en la mesa puede tener un juicio de la otra persona, que entonces yo no te satisfago completamente, o porque estás queriendo buscar eso. O sea, hay un tipo de no entendimiento o no hay una claridad en ello. Y bueno, esto de un trío tiene que ver con una cuestión de la psique. Digo, todas del niño o de la niña sí. interior que tiene que ver con una que estuvo en una relación de triángulo con los padres, etcétera, y que bueno, creo que en otra ocasión o sea, sí, todas las parafilias pueden... Al final del día, todas las fantasías tienen que ver con los orígenes. Sí. Entonces, tenemos opciones de decir, no, yo me voy por mi fantasía, mi fantasía, mi fantasía, mi fantasía, y no me importa qué, o puedo ver, bueno, estas son mis fantasías, y puedo revisar orígenes y puedo ver, sí, estos orígenes, pero de todas maneras quiero esto. O mira, al revisar mis orígenes y trabajar en ellos, esto se acomodó y entonces ya no es necesario para mí. Sí. Y ser un humano... Se puede ser y está bien, o sea, la parte... Que toma también como camino de sanación y de autoconocimiento y de conciencia y de crecimiento esta cuestión de la intimidad. Ok, entonces diríamos todas las parafilias tienen un tema. Parafilias se le llaman a ese tipo de fantasías sexuales o ya no nada más la fantasía, sino las prácticas sexuales de diferentes tipos de gustos y preferencias. Y estas obviamente van a tener ciertos orígenes también en la parte de la psique y todas ellas pueden ser exploradas y trabajadas, etcétera. No todo el mundo va y hace eso en terapia, que sería lo más recomendable. Si tienes un tipo de parafilia, un tipo de cosas, investígala con el terapeuta. O de negación también, porque a veces es por lo que podemos ver en las parafilias, pero también encontramos personas que están completamente negadas a la intimidad, que tienen esa parte bloqueada, cortada, negada, encerrada con candados y cadenas. Y con doble candado y con doble pantalón de mezclilla. Y también es exploratorio. Sí, por eso decimos, cada cuerpo tiene una historia. Atrás de cada cuerpo que vemos, atrás de cada cuerpo hay una historia. Y de esa historia, o sea, cuerpos vemos, historias no sabemos. Y en esa historia hay que saber hasta dónde podemos llegar ahí. Y sí, nosotros no vamos a hacer un juicio de nadie, simplemente nunca se hace un juicio de nadie. Y no recomendamos el juicio. No es recomendable hacer un juicio. Al contrario.
tú puedes hacer y elegir lo que tú quieras, solamente lo que te invitamos es a siempre a llevar el nivel de conciencia desde dónde lo haces. Si llevas ese nivel de conciencia y la pareja también está en un nivel de conciencia de abrirlo en la mesa, de ponerlo en la mesa y decir, a ver, ¿cuáles son tus fantasías? ¿Cuáles son las mías? No implicando que eso signifique que no estamos satisfechos uno con el otro, ni mucho menos, simplemente que son fantasías y ocurren. Ok, quieren explorarlas más, perfecto, las pueden platicar, algunas las van a poder hacer, se van a dar el permiso y algunas quizás digas, mira, esto está como que un poquito más descabellado o no entra dentro de mis formas y fundamentos y valores y demás. Bueno, ambos temas sería cuestión de revisar. Tanto el que tiene el valor y el fundamento desde un lugar, y habría que ver desde qué lugar puso ese valor y fundamento, porque a lo mejor es un valor y fundamento como un bloqueo, como un obstáculo, Ajá. una autolimitación, Claro. que también valdría la pena revisarlo y también revisar la otra parte, el por qué el otro tiene esas ganas o la Ahora, otra mira, tiene esas ganas de algo. Usualmente, cuando encontramos en una pareja un polo, vamos a encontrar el otro extremo del otro lado. Es El decir, yin y el yang. sí, pero muy polarizados. Es decir, cuando alguien está con demasiada, o sea, con muchas fantasías y todo esto, vamos a encontrar a alguien que está mucho en la negación, mucho en la negación, mucho en la negación, en el bloqueo, en el cerrado, en el no. Y es como si quisiera penetrar. Literal. No solamente en su cuerpo, sino en su mente, y ábrete a posibilidades y no sé qué. Y el otro, mientras más, es como menos, ¿no? Entonces parece que se da ahí Y es más llamativo, una ¿no? Para la persona que tiene esa gana de penetrar y la otra que no quiere, entonces como que más. Se vuelve ahí una colusión, pero negativa. Porque al final del día se entrampan en esa persecución en lugar de fluir y conectarse en la intimidad. Usualmente es eso. En cambio, cuando no están tan polarizadas las parejas y ambos han trabajado, porque al final del día la intimidad también es algo del trabajo, del crecimiento y del desarrollo. Entonces, cuando ambos han trabajado, se encuentran más en el centro, no están tan polarizados, y entonces ahora sí que su energía vital, que es la energía sexual, no la desgastan en bloquear, no la desgastan en perseguir formas, sino más bien la utilizan, la canalizan en fluir en esa conexión, en esa intimidad, en agregarse valor, en agregarse placer el uno al otro. Y no es lo mismo con placer que con placer. Entonces, en lugar de vivir una vida de complacencia o de negación, hacen una vida de placer. De tener placer. Exactamente. Entonces... Y una relación de pareja sin sexualidad pues no sería tampoco una relación de pareja. O sea, a final de cuentas, la sexualidad es parte importantísima de la relación. De entrega amorosa, de intimidad y lo que sea, la puedes tener incluso hasta con la familia, con los padres, etc. Pero una relación sexual, una relación íntima, una relación de esta manera, es exactamente con la pareja. Y qué padrísimo es que la puedes hacer durante toda la vida que tú quieras. Toda la vida. Toda la vida. Entonces diríamos que es recomendable y es sano la intimidad también sexual, no solamente la intimidad emocional y la intimidad mental y la intimidad espiritual, sino también la intimidad física y sexual. Es muy importante en la relación de pareja. Ahora, diríamos que es parte de los básicos de la relación de pareja. Y abrir el tema llega a un nivel de madurez tan interesante en la pareja, en la relación. Porque abrirlo precisamente habla de esas partes, de decir, ok, los dos podemos con ese tipo de temas, cada vez vamos reduciendo la brecha de los famosos temas sensibles o temas de que no se pueden tocar. Claro, se fortalece muchísimo. O sea, no solamente es como válido, sino es súper recomendable que se puedan hablar las cosas. Y te decía, mientras yo comentaba, ¿no? Mientras de alguna manera algunas de esas fantasías pueden realizarse de manera inmediata. Oye, que el closet, que la cocina, que lo que tú quieras, que la posición, que el Kama Sutra, que todas las poses, está muy bien. Las fantasías como más inocentes y más fluidas, ¿no? Se pueden ir implementando. Hay personas que tienen muchos tabús sobre eso, ¿no? Por ejemplo, hay un libro muy interesante que el nombre del libro lamentablemente no se puede decir mucho acá, pero habla de esto, de cómo las mujeres se dicen como 4 letras, ¿no? Sí. De Dreyer, Mariah Dreyer, que habla de esto, de dentro de mí hay una mujer
que puede ser como 4 letras, de si es como esa mujer que también quiere desear, quiere tomar la iniciativa, porque también eso es juzgado, ¿no? Es muy juzgado que una mujer tome la iniciativa, En, para en algunas, algunas sociedades, para algunas y culturas, sociedades. y depende Y también. entonces dices, ¿cómo tú te atreves a tomar la iniciativa si para eso es el hombre, no? No, hoy día está más balanceado, hoy día hay esa apertura, hoy día tienes todo el derecho a tu placer, a tu disfrute y todo. Y si estas fantasías las pones en la mesa, hay unas que sí son como para cubrir, check, 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 está bien. Unas hasta del, ¿cómo se llama? La vía pública, otros en el cine, otros Pero, no sé ¿sabes? qué. También hay cuestiones que no son tan así, pero que son tan sencillas y tan simples en las parejas, pero que no se hablan. Por ejemplo, hay quien dice, a mí me gustaría que no solamente yo te busque, sino que tú también me busques. Eso no tiene que ver ni con bloqueos ni con fantasías, tiene que ver con cuestiones De acercamiento a la muy de intimidad. acercamiento, muy disfrutables, muy como hablamos de esta pareja de centro, no polarizada. Y es como, a mí me gusta que también me busques tú, no solamente que te busque yo. Y a mí es un deseo que yo tengo y no tiene que ver, insisto, con ninguna O como la sexualidad. canción, un poquito más duro, un poquito más suave. Depende también como la canción, a vos puedes ir Exacto. pidiendo. O a mí me gusta que tengamos antes un date, a mí me gustaría antes que salgamos a una cena romántica, o a mí me gusta que primero conversemos, o me gusta que nos tomemos una copita, ¿no? O que disfrutemos una deliciosa comida, o me gusta, Eso es casi lo más común, ¿no? me Lo gusta más... la caricia. Pero mira, tan común que se da por sentado y no lo hablan, pero hemos visto en terapia parejas que no se han enterado de cosas, aspectos tan simples como a mí me gusta, por ejemplo, a mí me gusta que huelas rico. ¿No? Tenía una paciente que decía, yo lo único que le pido es que se lave los dientes, por favor. O sea, Que se quite los calcetines, ¿no? o sea, de verdad, parece como simple, Mínimo. pero dice, nos encanta, somos muy foodies y nos encanta ir a bronchar o a comer o a cenar. Y Los camarones con ajo, joderse, al mojo de ajo. por favor, o sea, de ahí directo, sí, pero si te pudieras tan solo tomar unos instantes para lavarte los dientes, era algo que ella pedía que le hacía una enorme diferencia. A veces hablamos de gustos, pero también a veces hablamos de detalles, que pueden ser detalles, pero el detalle hace la diferencia. Y es algo tan fino, tan delicado, tan lindo, tan precioso, tan hermoso, pero si lo consideramos, si lo metemos dentro del juego de la intimidad, hace un diferenciador poderoso, agrega valor. También en la intimidad podemos agregar valor. De hecho, necesitamos y deseamos agregar valor. ¿Y qué hay del Coldplay, de los gustos estos de los disfraces también? ¿No? Hay gente que tiene ganas de los disfraces. Pues también pueden como jugar o cosas así, ¿no? Desarrollar sus fantasías, ¿no? Y a veces hay gente que con objetos, pero lo que comentamos nosotros que a veces en la terapia hemos visto casos muy fuertes donde hay personas que se han lastimado muchísimo por experimentar cosas que a lo mejor no estaban de acuerdo en hacer y de alguna manera salieron lastimados. Entonces, no se trata de lastimarse, se trata de expresar el amor. Se trata de expresar el amor, se trata... y sí disfrutar también con placer, con amor, con cuidado, con respeto, con guía. Exactamente. Con educación. Se trata de conectarse más, porque al final del día la intimidad es un baile, es una danza de dos almas. Que se comunican más allá de las palabras, se comunican con el cuerpo, se comunican con el oído, con el olfato, con el sonido, con la palabra, etcétera, ¿no? Y como en cualquier baile, la comunicación es clave. Pues decíamos que este podcast haya satisfecho algunas cosas de tu curiosidad que tienes sobre este tema. O encendido la curiosidad. O encendido más de ella y también está bien. Como siempre decimos, nosotros somos muy abiertos a escucharte, ser curiosos. Ser curioso sería parte importante. Ser curioso del punto de vista del otro, del gusto y la preferencia del otro. Sí, ser curiosos también de la intimidad personal y de la intimidad con la pareja. También. Eso puede encender mucho la chispa del eros, ser curiosos. La curiosidad. La curiosidad no mató al gato. en este caso. Abrió el gusto. Sino en este caso, la curiosidad abrió la mente, abrió la conciencia, abrió el gusto, abrió espacio para... Abrió la conexión. Exactamente, para conexión, para diversión, para placer. Entonces, curiosidad, comunicación, amor, respeto, cuidado.
Bueno, y si te quedaste hasta el final de este podcast es porque tienes más interés en esto y te le damos las gracias por haberte quedado hasta el final porque es un tema pues sensible para muchas personas. Yo te invitaría que si te tocó en alguna fibra, en algo este tema de la sexualidad, que es un tema muy importante en nuestras vidas, pon aquí en nuestros comentarios, déjanos en nuestros comentarios lo que tú quieras compartirnos. Con todo gusto te vamos a leer, te vamos a escuchar a través de lo que nos escribas y también si te sirvió de algo, compártelo con alguien este podcast. Y mira, recuerda también que tu voz, tus deseos y tus límites merecen ser escuchados y merecen ser respetados. La intimidad es un viaje compartido. Asegúrate de que ambos tengan un mapa y nos vemos en el próximo episodio de Gana Lovers. Gracias, Gana Lovers. El episodio terminó, pero el amor sigue creciendo. Si te gustó este episodio, compártelo usando el enlace. Si deseas profundizar más en este tema y descubrir cómo puedes aplicar el amor en tu vida diaria para alcanzar la victoria, puedes descargar este episodio y escucharlo donde quieras y cuando quieras. Déjanos un review o un comentario, nos encantará leer. Te invitamos a tomar tragos de amor todos los días. Descarga ahora este episodio y comienza a ganar hoy mismo. Nos vemos en el próximo episodio. Gana Lovers.